Y entre tanto número lo recibimos a Germán de Agosto. Y precisábamos un economista para que desatara este enredo, aunque va a hablar de otros números, estimaciones oficiales de crecimiento que han sido modificadas. Germán, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Sí, nos vamos a referir justamente a la conferencia de prensa de ayer que dio la ministra, donde otras cosas lo que hizo fue adelantar los grandes lineamientos para la rendición de cuentas que se va a presentar justamente este jueves. Y entre los datos que mencionó, uno es la corrección del crecimiento previsto para este año. Eso es lo que vamos a ver en la primera placa. En febrero, cuando el MEF presentó los datos, las estimaciones para este año, ubicó el crecimiento en el entorno de 3,8%. Ahora lo actualiza y lo sube un punto porcentual y lo que tenemos es un crecimiento de 4,8%. Entonces, primera precisión en relación a la dinámica es que hay mucho del crecimiento que vamos a ver este año, mucho de esa estimación de 4,8%, que responde principalmente a un efecto estadístico. Es una cuestión técnica, pero básicamente cuando hablamos del crecimiento anual estamos comparando promedios. Entonces, el año pasado tuvo dos dinámicas distintas entre el primer semestre y el segundo semestre. El primer semestre fue un semestre muy flojo. Tuvimos la primera ola de COVID y eso impactó sobre la economía y entonces tuvimos un desempeño bastante pobre. Pero al reflejar el cambio en el promedio del año, justamente la comparación del 2022 ya incluye esa parte que es lo que los economistas llamamos arrastre estadístico. En otras palabras, si la economía no creciera nada este año, igualmente en el dato veríamos un crecimiento del entorno de 3 o 3,6%, porque justamente surge de esa dinámica comparativa. Es una cosa técnica estadística. Esta es como la primera precisión que tenemos que hacer en relación a las perspectivas de crecimiento. De hecho, hoy también se publicó la encuesta que mensualmente releva el Banco Central y daba un crecimiento similar de 4,6 para este año. Ahora bien, hay una cosa que queda media ambigua todavía y en estas cosas vieron que el diablo siempre está en los detalles y tiene que ver con el presidente hizo una promesa el 2 de marzo, ¿se acuerdan? Un compromiso de reducir el IAS y también de aumentar las deducciones en las franjas más bajas del IRPF, condicional a que la economía creciera más de lo previsto. Pero eso lo hizo el 2 de marzo. Las estimaciones oficiales en ese momento eran justamente de un crecimiento de 3,8%. Ahora esa proyección se corrige. Entonces, el umbral, no queda claro cuál es el umbral que va a determinar si efectivamente va a haber o no va a haber una reducción. ¿Es el 3,8, que era la estimación prevista al momento de hacer justamente ese compromiso? ¿O es el 4,8, que es el que efectivamente va a terminar entrando en la rendición de cuentas? Esto es una cosa que ayer cuando le preguntaron no quedó clara y es relevante porque justamente supondría una innovación tributaria, la innovación que hemos discutido, vinculada a ese compromiso de reducir el peso de los impuestos. ¿Sí? O sea que eso también es relevante. Entonces, otra cosa que dijo también, que también la hemos discutido la semana pasada, es que va a haber un aumento del gasto sin un incremento de los impuestos. Y el otro día justamente analizamos en particular el caso de lo que era el IAS y lo que era el IRPF, que generaron una recaudación por la forma en que se modificó la base de prestaciones y contribuciones de 65 millones de dólares. Hoy Astori también salió una columna donde estimaba el aumento de la recaudación en 110 millones. ¿Qué más tenía en cuenta? Tenía en cuenta más de 35 millones vinculadas al IVA, que también lo discutimos, y también el impuesto COVID, que justamente aporta unos 11 millones. Básicamente se llamó impuesto de emergencia sanitaria y al margen de qué podemos opinar sobre la imposición de ese impuesto, que era un momento de bastante incertidumbre, la pandemia recién había irrumpido, o sea que había una lógica que fue la que se defendió, que era, bueno, el sector público, esto es como un seguro, porque los empleos públicos están mucho más salvaguardados que los privados en este entorno de incertidumbre. Pero básicamente era un impuesto. O sea que esa discusión parece que no se va a saldar porque seguimos diciendo una cosa y la otra. O sea que por ese lado, en relación a lo que es el crecimiento y en relación a lo que es el impacto de ese crecimiento sobre el tema tributario, esas fueron las novedades que tuvimos ayer. Ahora, si nosotros pensamos y actualizamos este crecimiento y vamos a la segunda placa, lo que vamos a dar de vuelta es el contraste que tenemos entre el crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que está en blanco, y lo que está en azul, que es lo que hemos discutido varias veces, que justamente es lo que refleja la participación de los salarios de los trabajadores dentro de esa torta que se acrecenta. Entonces, el año pasado tuvimos ya esa disparidad, una economía que creció en el entorno de 4,4% y una masa salarial
que creció en el entorno de 1,6. Ahí hay una diferencia importante que Carlos Grau el otro día estimó en 800 millones de dólares. La transferencia que hay por esa caída en la participación, en el reparto de la torta, la estimó en 800 millones de dólares. La transferencia que hay de dónde Entre a dónde. trabajadores, lo que sería factor trabajo a factor capital. Gana más el capital. Exactamente. De ese crecimiento, ¿cómo se reparte? Bien. ¿Sí? Y este año, con las actualizaciones que conocimos ayer, nos queda también una diferencia bastante importante. Esta estimación de la masa salarial surge justamente de un documento que divulgó hoy el Cuesta Duarte, donde justamente está anticipando que el empleo va a crecer este año. Eso también fue lo que informó la ministra ayer. La estimación oficial es que va a crecer en 40.000 puestos laborales, pero no va a haber seguramente recuperación del salario real. Ya tenemos una parte no menor del año jugada donde el salario real ha caído. ¿Sí? Si bien está el compromiso de recomposición, que también es parte de la rendición de cuentas para lo que es el sector público, y está la discusión en torno a qué va a pasar con el sector privado, pero más allá de lo que pasa en el segundo semestre, ya venimos con una caída acumulada en lo que va del año, o sea que habría, en el mejor de los casos, un crecimiento cero. No habría crecimiento del salario real. Cuando ponemos eso en la licuadora, justamente nos da de vuelta esa torta que crece, pero que crece de forma desigual al momento de comenzar el segundo partido, que siempre el segundo partido es el partido redistributivo. O sea, ¿sí? ese crecimiento mayor al estimado no se refleja en un crecimiento del empleo y la mejora de salarios. Exactamente, lo que habíamos discutido cuando agarramos un informe de CIMBE que justamente alertaba sobre la posibilidad de tener un quiebre distributivo en el sentido que la economía, el crecimiento del PIB se continuaría divorciando de lo que es el crecimiento de la participación de los trabajadores, estimado a partir justamente de la masa salarial. Y por último, de cara a la rendición de cuentas que se presenta el jueves, vamos a ver en la tercera placa, ¿sí?, cómo ha sido la reducción del gasto público desde el año 2019, desde el cierre, desde diciembre de 2019, cómo se explica, ¿sí?, la mejora, ¿sí?, del resultado fiscal, que es lo que tenemos ahí, la variación del gasto primario del sector público no financiero, fue del entorno del 2%, y esos son justamente las incidencias de los distintos componentes. Básicamente, lo que tenemos es que las remuneraciones, los salarios, aportaron 0,3 puntos a esa mejora del resultado fiscal. Las pasividades atadas también a los salarios también aportaron 0,3 puntos, y lo mismo con las transferencias. Si sumamos transferencias, remuneraciones y pasividades, tenemos más de la mitad de la mejora del gasto público. ¿Sí? Y lo otro también es el rol que han tenido las inversiones a la hora de analizar esa mejora que ha tenido el gasto público cuando excluimos del análisis al fondo COVID. ¿Sí? O sea que justamente acá, pensando en la discusión y en el compromiso de la recomposición salarial del sector público, acá lo que vemos es otra dimensión de un fenómeno que hemos analizado, ¿sí?, desde varios lados, que es justamente cómo ha incidido la caída de los salarios en la mejora de las cuentas fiscales. Bien, bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, muchas gracias.